Un fuerte saludo de paz y bien. Dios me los bendiga. El Señor me los sigue iluminando. Empezamos este momento por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias Señor, te damos por este momento, gracias por este nuevo amanecer, gracias por esta oportunidad que nos das de crecer en tu amor, de congraciarnos contigo si estamos fallando, Señor, como hijos, porque realmente no molestamos, ni fastidiamos, ni lastimamos a nadie, Señor, sino a ti, Padre eterno, solamente a ti, porque tú estás en todas las criaturas de esta creación, Señor, de esta creación que es solo tuya, Señor, la hiciste y después de que la robaron el mal, tú volviste a comprarla con un precio muy alto, Señor. Y somos de ti, Señor, pero no nos hemos dado cuenta por la contaminación que tenemos todavía de la maldad que hubo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día, Señor Padre Eterno, a que limpiemos toda esa contaminación que el mal puso en nuestro corazón, en nuestra mente, y que de verdad podamos tomar conciencia de cuál es nuestro verdadero ser, cuál es nuestra verdadera identidad, cuál es verdaderamente nuestro reino. Gracias Padre Santo, porque sé que tienes paciencia, tienes amor, tienes muchas enseñanzas para darnos. Que de verdad seamos esas personas enseñables y educables para que tú, Señor, sigas sembrando en nosotros tu palabra y que esa palabra que se siembra en nosotros sea revelada por el Espíritu Santo, tu Espíritu de amor, y que al ser revelada, Señor, la podamos guardar, entender, guardar y fuera de eso aplicar. Gracias, Padre Santo. Gracias, misericordioso Dios. Nos ponemos en tus manos y que tu palabra sea la que nos hable en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. San Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra es muy bonita, esta palabra o sea, como todas las veces el Señor enseña cosas nuevas, aunque pareciera más resumida frente a los otros dos evangelistas, nos está diciendo cosas importantes. Elementos que observo yo en esta palabra es, primero, Jesús estaba orando solo. Mire que estaba solo, sus discípulos estaban con él, pero él estaba orando solo. Y cómo es importante que nosotros nos demos cuenta de ello muchas veces, porque muchas veces se viene a la oración y solamente es alguien que está orando, pero todos los demás están en otros asuntos diferentes. Estar orando solo es porque no estoy unido a la oración de la otra persona. Y muchas veces eso está sucediendo. Jesús ora solo, Jesús está en la presencia del Señor, pero los demás, ¿quién sabe qué estaban haciendo? Porque ellos decían, y sus discípulos estaban con él, puede ser que estaban ahí en la presencia, puede ser que estaban descansando. Acordémonos el pasaje del Getsemaní, cuando Jesús va a orar, les dice que oren y ellos se quedan durmiendo. Entonces, realmente cuando estamos en la oración, estamos todos juntos, estamos realmente todos unidos. O solamente hay una persona que está orando, está haciendo el esfuerzo, está, como se dice, empujando el camioncito solo, y los demás simplemente lo observan, el esfuerzo que está haciendo dentro de la oración. El Señor, cuando nos habla de la palabra, en la palabra de que si hay dos o más reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo para pedir algo, el Señor lo va a dar.
Pero entonces debemos estar unidos, unidos, o sea, todos debemos estar en la misma sintonía de la oración. Ese es un elemento importante eh, de este evangelio. Pero también hay otro que nos habla de algo. Cuando tú oras, cuando tú mantienes en la oración, ¿qué imagen estás dando? ¿Sí? ¿Qué imagen estás dando? Porque otra cuestión es estar orando solo por una apariencia. Y a veces nosotros nos volvemos solamente religiosos. O sea, oramos, sí, podemos estar delante de la gente, podemos decir cosas muy lindas, pero en la realidad, cuál es tu apariencia? O sea, ¿realmente esa oración que estás haciendo la estás viviendo? Está llegando a tu corazón, te limpia, te restaura, hace que tú realmente des la imagen de que eres el verdadero hijo de Dios, o simplemente eres esa persona, digamos, esa Mónica, que oras y sigues con tu mal genio, sigues con tus ofensas, sigues con tu eh, forma incorrecta de proceder, tus palabras necias, etcétera, etcétera. Y solamente estás dando una triste imagen de religiosidad, una imagen que no está dando clara y cuenta de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Si tu oración se está haciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué imagen está pasando? O sea, dos elementos bien interesantes. O sea, ¿tú estás realmente acompañando esa oración o qué imagen estás haciendo con la oración que estás haciendo? Entonces, es bien interesante este texto precisamente frente pues en este momento, porque solamente estamos retomando básicamente los primeros versículos, o sea, el versículo 18, máximo al 19, y no hemos retomado los últimos dos que son bien interesantes también. ¿Qué dices tú, Rafa? Claro, ¿qué apariencia siempre? Yo soy religioso. Yo estoy tratando cada vez más de romper esa religiosidad y empezar a ser más espiritual. Porque realmente a veces la oración mía me cuesta un poco, pero bendito sea mi Dios que estamos en ese proceso de crecimiento. Y el Señor nos va rompiendo cada vez más esa estructura. Lo importante es que no reconozca y no se quede simplemente ahí instalado, sino no querer crecer más, porque ahí le preguntan a mi Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la gente pues lo único que ve es la apariencia, pero no es capaz de reconocer quién es Él. Lo ve como el profeta Elías, o sea, lo reencarnan. Qué curioso. Qué chistoso, qué chistoso. O sea, no son capaces de ver al Mesías verdadero. Y a pesar de que se les dijo en Isaías, se les habló en Jeremías, se les habló en todos los profetas, se les dijo, joder, y en especial quien lo nombra claramente y por el cual se dice dónde nació, fue el profeta Daniel. Y a pesar de todas esas profecías, no lo han querido ver todavía. Y todavía siguen viendo a un reencarnado. No, él es Elías, él es, bueno, bendito sea el Señor. Y así sigue. Así sea generalmente porque no queremos reconocerlo a Él como Mesías. No lo queremos reconocer como el Señor. Y aún así seguimos perdidos y embolatados en el mundo tratando de estar buscando solamente apariencias y nubes pasajeras en personas, acomodando a Dios a mi manera. ¿Sí? Yo lo quiero a mi manera. Es que ustedes son de pronto se están convirtiendo en personas ya demasiado, ¿cómo le dice el concepto? Fanáticas, ¿sí? De tanto hacer rosarios todas las mañanas, todos los días, coronillas desde las 3 de la mañana, son fanáticos. Pero bendito sea mi Dios porque queremos encontrar ese Jesús vivo, queremos encontrar al que realmente es, no a un profeta reencarnado, sino a un profeta, a un Señor vivo, no un profeta más, como bien lo dicen en algunas religiones desafortunadamente, sino que Él es el Jesús, el Dios vivo. A través de Él vemos a nuestro Padre Dios. ¿Quién dice la gente que es Jesús? O sea, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? El milagrero, el Dios bombero, que tú lo vas a buscar solamente para tratar de sacar provecho de tu problema y sales de tu problema y sales corriendo como los nueve profetas, los nueve ¿qué? Leprosos, ¿verdad? O realmente tú reconoces que Él es el Mesías, que eres como dijo Pedro, bravucón, iracundo, tal vez religioso, no espiritual, como bien dice mi esposa en ese momento,
pero ese bravucón y fue capaz de decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Aquí en este pasaje bíblico no nos lo retoman, pero en los otros pasajes bíblicos que vale la pena que los vean de igual manera, nos va a decir que eso solamente viene por producto del Espíritu Santo. O sea que a pesar de que tal vez no seamos espiritualmente hablando personas muy elevadas, pero en la medida que tú vayas buscando de Dios, Él te va nutriendo para que el Espíritu Santo empiece a influenciar en ti y empieces tú a ser ese verdadero hijo de papá Dios, porque si el Espíritu está en mí, puedo decir, Abba, Padre, como lo dijo Pedro. Pedro lo reconoció, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo, o sea, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y una religión que no reconozca, o una secta que no reconozca a Dios, a Jesús como el Hijo de Dios, está muy, pero muy equivocada, y ten cuidado con lo que te nutres. No acomodes a Dios a un Elías, a unas luces energéticas y a unas velas para tratar de irradiar la presencia de Dios a través de la luz. No, es leyendo la palabra, estudiándola, porque mi Jesús dice, bien, me empieza el Evangelio diciendo que Él estaba orando solo. ¿Sí? Entonces la oración es fundamental. Y allí es donde empieza, a pesar de todo, pero mira cómo Jesús influencia de una u otra forma, influye en sus discípulos para que puedan tener esa presencia del Espíritu Santo y decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Yo no entiendo por qué cambian las escrituras. Pónganse ustedes a pensar, los que niegan que Él es el Hijo de Dios, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que nos muestren ese pasaje bíblico o que nos muestren realmente si Él no es el Hijo de Dios vivo. Entonces, Él es mi Jesús. Entonces ten cuidado quién te está nutriendo, no pongas a un Dios a tu acomodo dependiendo del pecado que estás cometiendo para tratar de disimular o justificar tu pecado. No lo coloques a tu manera, solamente hay una manera de lo que dice la palabra de Dios y lo que lo revela el Espíritu Santo, porque Pedro dijo eso porque fue revelación del Espíritu Santo. Y Rafa ha dicho dos cosas importantes y curiosamente anoche se hablaba de esto en la asamblea cuando dice que quién es el Hijo de Dios, y entonces tú de pronto muchas veces, y eso nos pasa, muchas veces queremos a ese Dios bombero, ese Dios que nos obedezca a nuestra voluntad, y es aspecto que dentro de todos los elementos que se trabajaron anoche es algo importantísimo que tenemos que hacer para renunciar a esa actitud de nosotros querer mandar a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Y el segundo aspecto que Rafa retoma es realmente reconocerlo a Él como el Dios que lo necesitamos, que estamos sedientos de Él, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y es necesario que lo miremos. Veamos que al finalizar de este texto, él específicamente dice, el Hijo del Hombre va a ser rechazado. O sea, si tú estás orando, si tú estás entrando en esa comunión con Dios, es muy factible que la gente te rechace. ¿Por qué? Porque está en el mundo. O sea, está con el mundo. El mundo que te dominó muchos años aquí en la tierra, el mundo que dominó, el mundo que dañó, el mundo que destruyó, el mundo que hizo una muy mala imagen de Jesús. Pero el Señor está diciendo, te van a rechazar porque el mal, o sea, te va a usar para que tú desconozcas a nuestro Rey. El mal es el que hace que nosotros nos apartemos de Dios. El mal es el que hace que tú no quieras escuchar la palabra, que no quieras orar. El mal es el que está haciendo que tu familia se destruya porque está usando a las otras personas para que te rechacen. Jesús iba a ser rechazado por los grandes, los importantes de la iglesia, porque él está hablando de los ancianos, de los escribas, de los levitas, en fin, está hablando de los más importantes de la iglesia y dice, vas a ser rechazados por ellos. Pero aún así, me deja la curiosidad, diga, no les digan quién soy, no les digan quién soy. Sé que voy a sufrir, sé que voy a morir, pero no se preocupen, voy a resucitar, porque por más de que ellos quieran acabar con este cuerpo, sea como sea, se va a resucitar. Quiere decir que yo voy a quedar en el corazón de todos ustedes y voy a vivir. No necesitan ustedes decirles quién soy, porque tarde que temprano ellos se van a dar cuenta quién soy. Y entonces, cuando tú vives realmente la presencia del Señor, cuando tú de verdad te llenas del Señor, no te preocupes. Porque ellos tarde que temprano se van a dar cuenta quién eres tú.
¿Y quién eres tú? Pero en el Señor, si no, no es. Ya cuando tú tomas tu identidad real de hijo de Dios, la gente se va a dar cuenta quién eres tú, no necesitas esforzarte mucho. Y es algo que es importante. A veces nosotros queremos, no, pero es que Dios, pero, o sea, así como yo hice muchísimos años con Rafa tratando de obligarle a que tenía que reconocer, de que tenía que ir a la iglesia, etc. No, a Jesús no hay que mostrarlo, a Jesús hay que vivirlo. Tarde que temprano se van a dar cuenta quién es Jesús. Entonces, es lo que este pasaje nos está hablando el día de hoy. No sé, Rafa. Sí, ¿y qué tiene que ver esto con la familia, Moni? O sea, ¿qué relación tiene este evangelio con la familia? Puesto que nuestro ministerio es de restauración familiar. Primero porque no estamos teniendo un pensamiento libre, un pensamiento contemporáneo, un Jesús dado según no sé, los tiempos actuales. Es que ese es un Jesús de hace 2500 años. Bueno, me fui un poquito más de los Bastante. 2000 y algo, ¿no? O sea, ese Dios a tu manera, sácalo, quítate ese pensamiento que te está, eso es un pensamiento del mal, es la ponzoña de Satanás, es el veneno del mal que te quiere robar esa identidad tuya como hijo de Dios. Dios no es de acomodarlo a tus caprichos y a tus pecados. Dios es Dios y se lee a través de la palabra, y lo que dice la palabra es real. Es Dios, es el Hijo de Dios viviente que vino a través de ese sacrificio por sangre, ese sacrificio en la cruz, a salvarnos y a mostrarnos que hay un reino muy diferente que este que nos está ofreciendo, que nos hace acomodarnos. Entonces, llevarlo a la familia, no simplemente estar allí, simplemente pataleando como peces en ¿cómo se llama? La pataleada de ahogados, ¿sí? Tratando de justificar tu pecado a través de un Dios actúa como ese no es. Entonces, ten mucha prudencia, sé exigente contigo mismo frente a la parte espiritual, búscalo, levántate temprano, no tengas miedo de quitarte las cobijas y búscalo desde temprano, porque quien busca a Dios desde temprano les aseguro que las cosas le van bien. El que madruga, Dios le ayuda, lo confirmamos aquí en nuestra comunidad, es real. Cuando tú madrugas, las cosas empiezan a ser completamente diferentes. El mundo te va a criticar. El que acomoda a Dios de esa manera de que Él es Elías, de que eran los que los criticaban y juzgaban a Jesús, del que estaban pendientes, los fariseos. Eso es lo que dice la gente, no tú como hijo de Dios, amado. La gente del mundo, los que pertenecen al mundo, dicen ese tipo de cosas. Y tú que eres hijo de Dios, amado, recuerda que Él es el Señor que vino por ti a salvarte. Moni, sí. Espectacular. ¿Sí hice Espectacular. una buena conclusión? Súper buena. De 1 a 10. 10. Mi esposa me valora. Eso es bueno. Dios me lo bendiga. Que tengan un excelente día. Chao.